Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios. He dejado el micrófono aquí porque quiero empezarle con un himno que nos pidió alguien, no sé, creo que fue la familia Rodríguez o alguien, que es el himno Yo, ¿cómo podré estar triste? Es un himno apropiado, parece que estaba recordando un himno del himnario, y aunque no lo prometí por la mañana, queremos cantarle por lo menos 2 estrofas de este himno ahora, en este momento. Después vamos a escuchar unos saludos de algunos hermanos, un pastor, compañero nuestro, y después entonces pasaremos al mensaje. Así que con ustedes, el himno ¿Cómo podré estar triste?, que es el himno 116 en nuestros himnarios populares, un himno que se usa mucho en nuestra iglesia. En nuestra iglesia uno de los himnarios que utiliza es el himnario popular. Así que aquí tenemos. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiando, aguardo no ruir. Si a Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas tus
y protegido estoy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén. Paso el micrófono para acá. No se lo dije ahorita, pero este era el lindo lema de mi madre. Cada rato siempre me pedía que se lo cantara. ¿Cómo podré estar triste? Así que, mis queridos hermanos, en esta hora vamos a pedirle a algunos hermanos que le han mandado a Esmirna el saludo, y este es el momento que vamos a escuchar a nuestro hermano, también un compañero mío, pastor, muy querido. Adelante. Buenos días, hermanos, aquí en la familia Jerez. Le queremos mandar un saludo a todos los hermanos en Cristo. Que el Señor nos los bendiga y primero Dios podamos estar pronto juntos en la iglesia para regocijarnos. Felicidades por el aniversario de la iglesia. Que Dios me nos siga bendiciendo a todos. Felicidades. Felicidades, bye bye. Los queremos. Saludos, hermano. Felicidades. Saludos por el aniversario de la iglesia. Los quiero mucho. Besitos. Hola, hermanos, estamos gozosos celebrando un aniversario más de nuestra querida iglesia Sion. Este año no podremos estar juntos en el templo, pero estamos juntos en el Espíritu, gozándonos en el Señor. Y les quiero dejar este hermoso salmo, Salmo 26:1, que dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres gozándonos y celebrando un aniversario más de nuestra amada iglesia. Dios nos bendiga, nos acompañe y que pronto podamos estar juntos alabando y glorificando en nuestro templo. Gracias a todos por su gran amor y gracias a Dios por su amor grande para con Sion. Un saludo para los queridos hermanos de la Iglesia Bautista Sion. Estamos muy contentos porque ustedes están de aniversario. Siempre recordaremos que cuando nosotros llegamos de Cuba, a los 2 días ya estuvimos participando por primera vez con ustedes de la celebración del aniversario, hace 10 años ya, y así lo hemos hecho durante mucho tiempo. Este año sabemos que estamos cada uno en su lugar y todo, distanciamiento social y todas estas cosas, pero están en nuestro corazón, los queremos mucho, son muy importantes para nosotros, así que queremos desearles un ¡feliz aniversario! Grande Señor es tu fidelidad. Bien, qué bueno, pues muy alegres. El retroceso del saludo, te saludamos. Ese saludo viene desde el Salto de la Navanilla, ¿no? Porque está lejos, ¿no? Según lo que tenían atrás de ustedes, el Salto de la Navanilla. Los Fito, gracias, mi hermano, allá de Miami Beach. Dios te bendiga y tu familia. Fito es uno de nuestros fieles ponentes, participantes y apoyantes de nuestro
campamento de verano por muchos años. Aparte de eso, fiel hermano, querido Rodolfo, que Dios te bendiga y bendiga a la iglesia allá en Miami Beach. También, abuelita, pues un saludo para ti, me alegro mucho de verte, y a Felicia, con todo el amor que sabemos que nos tienen. Abuela, tengo unas ganas de darte un abrazo así, esos grandes que te gustan a ti. Y a Robertico y María, Roberto, tú sabes que te quiero de todo corazón, hermano, y Robertico es uno de los primeros también de esta iglesia, de la iglesia Bautista Sion, y su padre, un tremendo hombre de Dios, fundador de la iglesia, y su mamá, el hermano Roberto Jerez con el Señor. Estamos felices en medio de todas estas cosas, cuando reviso y veo las caras de ustedes y sé que todos están con salud y que no tienen ningún tipo de problema, solamente esperando el tiempo en que podamos vernos, abrazarnos y estar juntos. Va a ser un tiempo maravilloso, increíble el gozo que vamos a sentir cuando nos volvamos a reunir. Quiero llevarle un mensaje de condolencia al pastor querido, nuestro hermano Jorge Ramos, allá en Haunted, que su suegro partió con el Señor, papá de su esposa, que Dios les bendiga, les dé fuerza. Macía, Miriam, si pueden, llévenselo, que ellos van a estar necesitados de mucho cariño ahora. Hermanos, no sé de nadie, de nuestros hermanos, de nuestros miembros que tenga algún problema. Sabemos, hemos estado orando mucho por Belkis, por Tito allá en New Jersey, el pastor, y bueno, supe que estaban mejor. Espero que los otros enfermos que también estaban por el Cotorro, San José y en otros lugares, nuestros amigos, estén mejorando. Confío en el Señor de que esto pueda pasar y que el Señor permita que puedan estar bendecidos con nosotros. Y lo cierto es que en esta noche les prometí que iba a compartir con ustedes un segundo mensaje de aniversario, aunque la semana pasada también hubo un mensaje de aniversario de la iglesia, y esta noche pues quiero compartir algunas ideas sobre la iglesia, cómo la iglesia se perpetúa en el tiempo y también en el espacio. Nosotros que tenemos un texto para comenzar. Este texto es 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3, 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia es Jesucristo. La iglesia no está fundada sobre un grupo de personas, ni sobre una entidad, ni sobre un capital, ni nada de esto. La iglesia está fundada sobre Jesucristo. Él es su Señor, su Salvador, es nuestro Señor, nuestro Salvador, y tratamos como iglesia en miembros, tratamos de cumplir los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración y después seguiremos. Amante Padre, en esta hora te estamos dando gracias, porque tú eres un Dios de amor, lento para la ira y grande en misericordia, que has traído a nuestra iglesia a través de todos estos años. Nos ha dado la bendición, Señor, de tener a tantos que han aguantado el arado, y muchas personas han podido conocerte y han estado también sirviéndote. Te pedimos, Padre, que tú bendigas nuestra iglesia, que pueda cumplir muchos años más, aparte de estos 26 que hemos cumplido, y que al final de nuestra vida en esta tierra podamos gozarnos que hemos puesto todo nuestro corazón en una de tus iglesias amadas. Ayúdanos, bendícenos, bendice a cada miembro, a cada hermano, donde quiera que esté en su casa en esta hora, que son parte del cuerpo de Jesucristo, tu Hijo, que reciba la bendición tuya, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estoy comenzando este
mensaje con el primer texto, el más importante, vamos a decir así, el que está en el cimiento. El Señor Jesucristo está reconocido como la piedra angular que en el caso de los judíos la desecharon, lo analizaron como Mesías prometido por los profetas y no creyeron que él era el prometido, el Mesías, pero sí lo era. Quizás se confundieron porque las expectativas que tenían de Cristo eran expectativas equivocadas. Quizás no se dieron cuenta de todo lo espiritual que traía el reino de Jesús y no un reino terrenal. En Mateo capítulo 16, versículo 18, está el momento en que el Señor Jesucristo le dice a Pedro estas palabras que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay personas que toman este texto, lo usan mal, y entonces piensan que Jesús dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Pero había Pedro acabado de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dice: sobre esta roca, o la declaración, o él mismo, pero no sobre ti, edificaré mi iglesia. 8 versículos más tarde, cuando él dice que él tiene que ir a padecer y a ser muerto, entonces Pedro le dice: Señor, que nada de esto te acontezca, no, nada de muerte, nada de muerte. Entonces Jesús le dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que no podía ser Pedro la roca inconmovible de la iglesia, porque tenía sus altas y sus bajas, tenía un tremendísimo entusiasmo. Lo cierto que Pedro destacaba con su entusiasmo, pero también por eso a veces se recuerdan cuando se bajó del barquito que quería ir: no, yo quiero llegar hasta donde tú estabas, y fue caminando. Cuando miró el agua y vio que estaba parado arriba, se hundió. Y así le pasa a uno cuando hace las cosas sin meditar. Un momento triste de Pedro fue cuando le dijo al Señor delante de todos los discípulos: aunque todo el mundo aquí te niegue, yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo: esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Esa tristeza la tuvo que pasar Pedro hasta que él maduró. No es el gran Pedro hasta que el Espíritu Santo no lo llena y lo utiliza como el instrumento que le da la llave del reino a la iglesia, le predica el evangelio, y muchas personas se convirtieron aquel día en Pentecostés. Así somos. Cuando uno mira atrás y se recuerda de cómo empezó en el evangelio, dando pasos como así con temor, con todos los errores que uno tenía respecto a lo que la iglesia era, el desconocimiento tremendo de la Biblia, la palabra de Dios, que es la que enseña la ética cristiana, y siendo uno joven e inexperto, lo cierto es que uno se ve a 1000 millas, a 1000 años luz de distancia cuando pasan los años y llegan a 50 o 60 o 65 años de la vida cristiana. Cuando ya uno ha vivido 60 años de vida cristiana, pues la manera de pensar del evangelio, la vida cristiana, la madurez es totalmente diferente. La madurez no se puede adelantar, la madurez viene con el tiempo. Así que Pedro era una piedra de las muchas, cada apóstol era una piedra, pero él no era la roca. La roca era Jesucristo. Dice Efesios 3:21, la iglesia de Dios que está, en 1 Corintios 1:2, la iglesia de Dios que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una de las cosas que están claras, mis queridos hermanos, que la iglesia no es el edificio. Siempre hemos cometido esos errores cuando empezamos y alguien no nos había enseñado. ¿Para dónde va? No voy para la iglesia. Pero la iglesia, íbamos para la iglesia como el edificio. Voy para allá para la iglesia.
y con esto, este tipo de criterios contribuye lo que es las edificaciones. Se edifican iglesias, cuando en realidad lo que se edifican son templos. Pero ya eso se viene arrastrando a través de tantos años, que es muy difícil poderle explicar a los diccionarios que eclesia es una palabra griega, ekkaleo, doble, que quiere decir sacados fuera. Ekkaleo quiere decir sacado fuera, es una congregación de una masa mayor, es un grupo que se extrae fuera del mundo o de los demás. Eso se llama congregación. Esa es la palabra iglesia. La palabra iglesia significa congregación. Lo otro es el templo. Quizás algunos de ustedes estén extrañando su templo. Está extrañando los bancos, está extrañando allá el púlpito. Pero si usted piensa un poquito, se va a dar cuenta que si lo llevaran al templo, pero usted estuviera solito en el templo, allá están los bancos vacíos y la plataforma vacía y el pastor no está en el púlpito, no tendría el mismo gozo, diría, ay, qué lástima, ¿cuándo será que nos reuniremos otra vez? Entonces se va a dar cuenta que en realidad lo que usted siente, la felicidad, está en la comunión, mis hermanos. Es la reunión la que nos hace felices, donde el Espíritu Santo dirige. Cuando una iglesia se reúne en algún lugar y usted va a la iglesia, como va al supermercado, a Walmart o a algún otro lugar y se sienta ahí más nada y después arranca y se va, no le veo mucho, quizás recibirá conocimiento, pero usted no tendrá comunión, mi hermano, comunión espiritual. Hace años pude visitar una iglesia, una iglesia, un templo, un gran templo que tiene 27 puertas. Y allá donde me senté, que tenía cerca de esta salida por aquí, había otras 26 más. El coro estaba allá como una cuadra. Y entonces, para poder, si hubiera querido saludar a las personas que estaban en el primer banco, no hubiera podido. ¿Sabe qué? Que las personas que se sentaban alrededor de esa puerta se conocían. Ustedes saben eso de que muchos hermanos se sientan casi siempre en los mismos asientos. ¿No se han fijado en eso? Que cuando usted llega, se para en el púlpito y mira, y cuando mira para el lugar donde pensó que estaban María y Carlos, no los ve ahí, dice, ¿ahí dónde están? ¿Qué les pasará? ¿Por qué? Porque casi todos se van ubicando a través de los años, más o menos en los mismos lugares, y supongo que habrían algunos que se sentaban alrededor de la puerta 27. Y siempre se veían y se saludaban, bla, bla, bla. Pero es muy difícil tener comunión con los que están pegados a la puerta número 1. Además, cuando toda esa masa de 2.000, 3.000 o 4.000 personas salía para ir a los carros y a buscar el pan, es muy difícil poder encontrar a uno para saludarlo en ese momento. Sí, hermano, una gran congregación pudiera tener problemas para la comunión. Pero las iglesias más pequeñas, vamos a decir medianas, las iglesias pueden tener esa comunión. Todo el mundo se conoce, todo el mundo se saluda, todo el mundo se quiere dar un abrazo. Eso es una maravilla. Y todo lo que estamos extrañando, casi siempre lo que estamos extrañando precisamente, es esa comunión. Así que dice la palabra de Dios que son la iglesia de Dios santificados. Así que no se refiere al edificio, sino al grupo llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una cosa que hay que tener en claro es que nosotros los bautistas, específicamente, no creemos en iglesias nacionales. Creemos que la Biblia enseña, como lo enseña, más de 115 veces la palabra iglesia se refiere a una congregación local. No hay nada de eso como la iglesia bautista en la Florida. Esas son iglesias, igual que en Galacia, en Corinto, en Asia, las iglesias de Asia. Pero eso de la iglesia como un título nacional, la iglesia bautista en Cuba, en la Florida o en Estados Unidos,
nosotros por lo menos no usamos esos títulos. Nosotros creemos en la iglesia local. Puede haber una convención de iglesias donde hay muchas congregaciones y tiene sus líderes, tiene sus pastores, sí o no, y tiene su cabeza que es Jesucristo, y tiene todos sus propósitos para llevar adelante. Así que la palabra iglesias en ese sentido genérico se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento, pero lo normal es que la iglesia es un cuerpo local que tiene líderes, miembros, cada uno tiene su participación, partes en el cuerpo, como dice después Pablo a los Corintios. Dice, la iglesia es una unidad espiritual, un cuerpo en igualdad. No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, avergonzando al que no tiene nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Eso es cuando el apóstol Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corinto porque tenían divisiones. Habían unos que se creían mejores que los otros, unos llevaban la cena con pan y con quizás, no sé, no habría mantequilla en aquella época, pero la cena del Señor era una cosa suculenta entre ellos. No era una cosa así como nosotros actualmente tenemos, que la cena tiene un simbolismo, el pan, el cuerpo de Cristo, el vino, la sangre de Jesús, el nuevo pacto, sino que había desórdenes. Si ustedes van a leer 1 Corintios capítulo 11, van a ver los desórdenes que había en la cena, las divisiones que había en la iglesia, el tipo de competencia, yo soy mejor que tú, tengo mejores dones. Es decir, que había unas divisiones tremendas. Hay una iglesia poderosa, pero no tenía unidad. Lo que nos está enseñando este texto, el apóstol Pablo está diciendo que es un cuerpo de unidad espiritual, que nadie puede ser avergonzado, no porque tenga mucho, no porque no tenga nada, no porque tenga cargos, no porque no tenga cargos. Unos son maestros, otros cantan en el coro, otros no entonan, no saben cantar, pero la iglesia es una unidad espiritual sobre Jesucristo, que es la cabeza. Y si la iglesia no tiene esa unidad espiritual, mi hermano, no va a poder perseverar en medio de las batallas de la vida. La primera pregunta que quizás tenía para ustedes es: ¿cómo se perpetúa una iglesia? ¿Cómo una iglesia pasa a través de los años? Les dije esta mañana que tuve la bendición de ser pastor de iglesia casi 100 años, ¿verdad? Pero otras no. Por ejemplo, esta se fundó y ahí estábamos casi nosotros llegando, y llevamos 22 años de las 26 que la iglesia tiene. Aquellos hermanos que pusieron, vamos a decir, la primera piedra, trabajaron como el pastor Medina, que tuvo una visión tremenda, después se murió la esposa y vino de Cayo Hueso para acá, fundó el hogar de tránsito de los balseros en Cayo Hueso, vino para acá después, y entonces, aún después de haber muerto su esposa, funda la iglesia Bautistación, un espíritu misionero que él tenía tremendo, y tuvo un grupo de hermanos que lo apoyaron de Estrella de Belén, y ahí está todavía el hermano Sergio, la hermana Miriam, el hermano Víctor, Maida. Hay un grupito de aquella época. Bueno, Encarnita está allá en el home, está Dione, está Jerez en el cielo, y está Robertico y la familia. Había un grupo que fueron los que lo apoyaron, algunos ya se fueron con el Señor, y aquel grupo tuvo que empezar con un poquito. Tuvo que empezar con muchas dificultades en una iglesia anglo. Algunos lo entenderían y otros no lo entenderían. El pastor David Doom tuvo un corazón extraordinario, y los líderes, Texiadi, que ya está con el Señor, lo lamento muchísimo, murió recientemente hace un par de años, y nuestro hermano Dennis Walker, que seguramente está escuchando allá, que está de pastor en lo alto de la Florida, Georgia, allí, con Marty y su familia. Nosotros estamos agradecidos. Cuando nosotros llegamos aquí en el año 98, que veníamos sin nada, tristes de haber dejado nuestra congregación detrás. Yo había sido preso político en Cuba, pero me quedé después de 28 años de haberme quedado, pues Dios me llamó
a pastorear este grupito que el hermano Medina tenía que dejar por haberse retirado. Y entonces encontré los corazones de estos hermanos abiertos. La primera vez que supe que se existía la palabra Thanksgiving Day fue cuando el hermano Jerez nos llevó a su casa a comer el pavo por primera vez. No sabíamos qué era eso. Cuando usted está así, hermano, lo mismo si es pastor que está llegando, pero si es un hermanito que está entrando por la puerta así un poco extraño porque alguien lo invitó, porque es familiar de alguien, tienen que ocuparse de eso, mis hermanos. El que está llegando a la iglesia tiene que sentir el calor del amor, de la amistad, porque el evangelio costó mucha sangre para ganar a una persona. Y si alguien se atreve a romper todas las ataduras que Satanás pone en el corazón de las almas y pasa a través de la puerta de su iglesia, usted tiene que tener a alguien ahí que le dé la mano, que lo reciba. Tiene que tener hermanos que les muestren el cariño y la amistad de que esa persona, no importa si es blanca o si es amarilla, si es lo que sea, si es negra, si es cubano, si es latinoamericano, de donde sea, que encuentre el amor de Cristo Jesús, porque eso es parte de la iglesia. Según el apóstol Pablo, la iglesia es un cuerpo en igualdad. Dice también que la iglesia tiene líderes que ella misma escoge. Otra de las cosas que no creemos los bautistas es que haya cuerpos denominacionales que nos escogen los líderes. Ni siquiera los pastores son enviados. Tú vas a pastorear de tal iglesia. Sabemos de grupos denominacionales que reciben sus pastores por decisiones de sus concilios. La iglesia bautista escoge sus pastores, mis hermanos. También escoge sus diáconos. Tiene que, dice Hechos capítulo 6, versículo, ahí en los primeros versículos, de que la iglesia primitiva en Jerusalén escogió a los diáconos para apoyar el trabajo de las mesas, de atender a las viudas y a los necesitados. Y los pastores también, dice, constituyeron ancianos, pastores en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Mis hermanos amados, una de las cosas por las cuales una iglesia se perpetúa en el tiempo y sigue adelante es porque tiene una iglesia unida en el espíritu. Hay iglesias que se han destruido por una división. No sé qué cantidad, pero tantas iglesias se han dividido y alguna parte de esa iglesia ha desaparecido, y a veces las dos. La iglesia tiene misioneros, evangelistas y pastores, aparte de los pastores y los diáconos, que va nombrando a medida que la iglesia va creciendo, en la iglesia primitiva, y también la iglesia, desde que empieza a nacer, empieza a encontrar oposición. Uno de esos diáconos que está en el libro de los Hechos, Esteban, en el capítulo 6, los diáconos se funda el grupo de diáconos para atender a las mesas y atender a las necesidades de las viudas y todas estas cosas. Ya en el mismo capítulo 6, Esteban, uno de esos 6, de esos 7, cae preso. Lo ponen prisionero los judíos. Y entonces dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba, porque este hombre no era solamente alguien que recogía los dinarios, aparte de eso era un evangelista, era un misionero. Y entonces dice que lo arrebataron, pusieron testigos falsos y lo pusieron preso. Es entonces que sale a la historia del Nuevo Testamento un hombre que aparece al final del capítulo 7, y este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un judío lleno de fuego y de deseo de eliminar el cristianismo, y cuando se enteró de que Esteban era uno de ese grupo de los seguidores de Jesús, él se prestó, estuvo allí, y en Hechos capítulo 7, después que ya Esteban predicó con tremendísimo poder, ellos deciden matarlo. No lo podían matar, el Imperio Romano era lo único que podía decretar la muerte, pero ahí había un funcionario
de los judíos, varón del concilio, que tenía cierto poder. La Biblia dice que cuando estaban matando a Esteban, dice que se tapaban los oídos para no oír las cosas, los argumentos que Esteban tenía. Le echaron fuera de la ciudad. Estoy leyendo Hechos 7:58. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí aparece de pronto este hombre. ¿Quién era? Ahora se lo voy a decir. Saulo, como que él era el jefe ahí, por eso le pusieron la ropa a sus pies. Apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que está allí, ha caído ya al suelo, las piedras están lloviendo sobre él y él está invocando al Señor. Y se pone de rodillas allí muriendo, y es el que imita a Jesús. Clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. La Biblia dice durmió, pero bueno, es una manera poética de decir que se va a despertar de nuevo. Efectivamente. Así que aquel muchacho, aquel joven, lleno de errores, está aprobando aquella muerte, Saulo de Tarso. Y dice Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria, excepto los apóstoles. Vamos a parar un momentico, porque es necesario que ustedes puedan entender que cuando Jesús muere y asciende al cielo y le deja a la iglesia la encomienda de estar orando hasta recibir el Espíritu, Él se va y ellos se fueron para el aposento alto. Los ángeles los fortalecieron. Este mismo Jesús que ha sido tomado vosotros al cielo, así mismo vendrá. Pero ellos no sabían cuándo iba a venir el Paráclitos, el Espíritu Santo. Él no sabía cuándo iba a venir el llamado Consolador. Ellos no sabían cuándo se iba a cumplir la promesa del Padre. Sencillamente se fueron al aposento alto y ahí empezaron a orar. Un día no pasó nada, y 2 días no pasó nada, y 3 días no pasó nada, y 4, y 5, y 6, y se estaba acercando a la fecha de Pentecostés, y 7, y 8, y 9, y al 10º día, que era el 50 días después de la Pascua, 40 días que Jesús había estado con ellos, 10 se fue. Entonces ese es el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. Jesús le había dicho a ellos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin ese poder, ellos no podían extenderse, mis queridos hermanos. Hace años, en una escuela bíblica, preparé este programa que se llama El Tren Evangelista, las vías misioneras de Dios en la historia. Y en ese programa está la historia de cómo los discípulos fueron llenos del Espíritu en Pentecostés, y cómo allí en un solo día, oiga esto, ellos tenían el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ellos tenían el problema de que no les gustaba juntarse con personas de otras nacionalidades. Cuando Pedro fue a Cesarea, lo llamaron a contar. Cuando Pablo fue, después de convertido, fue allá a Antioquía, lo llamaron a contar. Así que no estaban preparados mentalmente ni espiritualmente de relacionarse con personas de otros países para darle el Evangelio. Aprovecho para decir que recientemente, cuando estaba estudiando la vida de Jonás, me di cuenta que Jonás es el único profeta, escucha bien, el único profeta de Israel que tiene un programa de salvación para los inconversos. Es decir, que los profetas de Israel eran profetas a Israel, pero Jonás fue mandado a predicarle a un pueblo que no era el pueblo de Israel, a prometerles salvación, a llamarles al arrepentimiento,
Y ustedes se recuerdan todo aquel, dale para atrás, que puso Jonás por no querer ir allá a Nínive, ¿se recuerdan? Al fin y al cabo está toda la historia que se lo tragó aquel gran pez, lo soltó allá y él tuvo que predicarle a los ninivitas. Ahora tenemos a una iglesia que en un solo día, aquella gente que habían venido de otras naciones se reunieron en Pentecostés para celebrar la fiesta de las primicias que se celebraba 50 días después de la Pascua. Allí el Espíritu Santo fue el día que Él descendió y cayó sobre ellos. Los apóstoles le dieron en el idioma de cada uno de ellos el mensaje y ellos entendieron el Evangelio y se convirtieron 5,000 personas aquel día. Y aquellas personas cuando regresaron, se terminó la fiesta de la Pascua, la de los tabernáculos y todo lo demás, regresaron a sus tierras, llegaron con el Evangelio. Así fue como se supone que se fundó la iglesia de Roma y otras iglesias, porque ustedes no está ahí, tengo un mapita que hice de la explosión misionera que ocurrió aquel día. A ver si se lo puedo enseñar después porque debía estar dentro del escrito o dentro del estudio y no está. Partiendo de Jerusalén así, miren, para allá, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia. Escuchen, 15 naciones, se las voy a leer. Oigan, toda la gente que recibieron el Evangelio aquel día. Dice que moraban entonces en Jerusalén ese día, ¿no? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo que habían venido, y hecho este estruendo se juntó a la multitud. Dice, ¿cómo le oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en que hemos nacido? Partos, vayan contando, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, las regiones más allá de Cirene, romanos, cretenses y árabes. 15 naciones que cuando esta gente regresaron a su tierra, llevaron el Evangelio de Jesucristo. Fue una explosión misionera, fue el primer avance misionero el día de Pentecostés que llegó a todos estos lugares. Vamos a decir que este avance fue a través del programa de misiones que Dios tenía. La iglesia no tenía ningún programa de misiones. No tenía ningún director de evangelismo, ni ningún director de fundar misiones en ningún lugar. La iglesia no tenía nada de eso. Pero tenía el Espíritu Santo que ahora llegó, bautizó a la iglesia, la llenó de su espíritu y envió a los misioneros. Así que el Espíritu de Dios, después de la muerte de Esteban, ahora estamos brincando hasta el capítulo 7 de nuevo, 8. En el 8 hay una gran persecución después de que Pablo aprueba la muerte de Esteban. Y quiero que recuerden este momento porque este es un momento clave donde va a dividirse las acciones misioneras. La iglesia de Jerusalén, que hasta ese momento ha tenido las acciones misioneras, recuérdense que Hechos 10 sale Pedro a predicar a Cesarea y a Samaria, Felipe, que eran diáconos que habían salido en el capítulo 8, en el capítulo 9 se convierte Saulo de Tarso, el gran paladín de los escribas y fariseos, el gran paladín de los judíos, se encuentra con Jesús en el camino de Damasco y allí se convierte en el gran misionero que el Señor va a usar para llevar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Así que si Pablo se convierte en el capítulo 9, después está 3 años por todas aquellas regiones predicando, regresa unos días a Jerusalén, le da la diestra de compañía a los apóstoles, Bernabé lo lleva y entonces lo mandan para su tierra Tarso. Un poco más adelante, los que habían salido en la persecución de Esteban llegaron hasta Antioquía. Allá fundaron un grupo, una iglesia,
Y Bernabé va allá, ve aquello que estaba tan bueno, tanto entusiasmo, y entonces Bernabé va a buscar a Saulo, que estaba en Tarso, en casa de su familia, y lo trae a Antioquía. Desde ese momento, mis hermanos, la sede de la predicación del evangelio, la iglesia primitiva cambió. Hasta ese momento fue Jerusalén. Y ya a partir de ese momento tenemos la sede en Antioquía. Y dice ahí que a los cristianos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y desde Antioquía, de donde salen entonces lo que ustedes conocen como los viajes misioneros del apóstol Pablo, que va llevando el evangelio a Asia y después lo lleva a Europa, y a partir de Troas y todas aquellas iglesias que se fundan más adelante, todo este crecimiento misionero sale de la otra sede de Antioquía. Así que hubo dos sedes: la sede más antigua, Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde vamos a decir que era una sede judía, y estaba la sede de Antioquía, que ya era una sede griega, era una sede gentil, estaba más preparada para llevar el evangelio a aquel mundo de aquel entonces, un mundo helénico, un mundo grecorromano. Y entonces de allí, de aquel lugar, se extendió el evangelio a los lugares donde quizás el cristianismo judío no iba a poder llegar. Y así nosotros tenemos que de una manera y de otra el Señor los va usando a cada uno para extender el evangelio en el mundo. Así ha sido, mi hermano. Así fue siempre. En algún lugar está la chispa. Y entonces el evangelio fue moviéndose y llevando el amor fraternal. Déjenme decirle que muchas personas reconocían el valor del evangelio y lo han reconocido a través del amor fraternal. He conocido muchas personas en los lugares donde he estado de pastor que han conocido el valor de la iglesia por el amor de la iglesia con su propia familia. Hay un esposo un poco agrio con las reuniones estas religiosas y todas estas cosas, pero su familia ha pasado por alguna crisis, la iglesia ha estado apoyándole o ha estado en el hospital con él, lo que sea, y se han ablandado, mis hermanos. Se han ablandado sus corazones duros, se han ablandado. Así que dice Romanos 16:23, os saludo Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saludo Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Estas cosas son la vida de las iglesias, cómo iban creciendo las iglesias, y cuando los hermanos se iban moviendo, estas iglesias lo iban recibiendo, y así se extendía el amor fraternal. No sé cuántas personas han llegado al evangelio, no porque recibieron un tratado, porque oyeron un programa por radio, o porque un evangelista les predicó en una gran campaña. No. Llegaron al evangelio porque su familia vino con un testimonio de amor por algún cristiano. A alguien que era familia, amigo, conoció a alguien, lo llevó. A veces los hijos, ¿quién no ama a un hijo? El que apoya a un hijo de uno, inmediatamente se gana el aprecio. Los jóvenes cristianos tienen que darse cuenta de la bendición que tienen de poderle llevar el evangelio a sus amigos. Cuando un joven cristiano llega en relación, le predica el evangelio a un amigo suyo, la familia tendría que ser una familia muy equivocada, pero cuando sabe que lo quieren llevar a sus hijos, lo quieren llevar a la iglesia, eso tiene un valor tremendo, porque hay tantos lugares a donde los padres no les gustaría que sus hijos fueran, pero cuánto les gustaría que fueran a la iglesia. La realidad de 1 Corintios 1:15, es que son santificados en Cristo Jesús, y el Señor Jesucristo hace todo esto porque quiere presentarse para él una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, la iglesia ha sido maltratada,
Pero la iglesia tiene que mantener su ética. La iglesia no puede hacer las cosas que el mundo hace. La iglesia no puede perder su moral. La iglesia no puede hacer cosas, aunque te digan que aprecian esas cosas. Muchas personas lo que están esperando es que tú y yo, si eres cristiano, seamos diferentes. Es la única esperanza que pueden tener algunos de que no estamos echados a perder. Hay tantos líderes religiosos, tantos pastores, miembros y gente que han hecho cosas mal hechas, que la única esperanza que una persona tiene es ver que nosotros, los hijos de Dios, andamos cerca de Cristo. Servimos con el amor fraternal y le damos una imagen de Jesús real. Mi hermano, estamos obligados. La iglesia crece porque, dice Hechos 2:47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hace años estábamos en una escuela bíblica de verano y el templo de Arroyo Apolo estaba lleno de muchachos, y llegó un hombre ahí al portal donde yo estaba parado y quería sacar a la niña. Yo quiero sacar a la niña porque él tenía ideas materialistas o lo que sea. Y yo le dije, mire bien, ¿dónde vive usted? No, aquí en la Corea. Y mire, donde está su hija y las amistades y el barrio y todas esas cosas, no le van a dar todo lo bueno que va a tener aquí. Aquí va a tener los mejores amigos, el evangelio es una cosa maravillosa. Deje a la niña, que las amistades que va a hacer aquí le van a servir de bendición. Todo padre quiere eso. Lo que hace falta es pensar un poquito. Pues él dijo, bueno, está bien, ok, aquí ahora también, y se fue y la dejó. Mis hermanos queridos, la iglesia tiene una tarea misionera, pero no solamente con un tratado en la mano, sino también con el tratado en el corazón, con el amor de Jesucristo en el alma. El mundo está esperando que ahora mismo, cuando hay muchos que están metidos bajo la cama, cuando hay algunos que no saben qué va a pasar, dale una palabra de aliento, háblale del amor del Señor, dile que Dios no crea los virus, dile que Jesucristo da paz, dile que la iglesia está para servirles a esos que están en esta situación. Mi hermano querido, la iglesia se perpetúa a través de un carácter adecuado por ser semejante a Cristo. Dice un himno, más semejante a Cristo quiero ser. Lo cierto es que si la iglesia no imita a Jesús, la iglesia no puede permanecer. Una de las cosas que va a hacer que la iglesia pase a través de los siglos, mis hermanos, han pasado más de 2000 años de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y dejó a la iglesia en el mundo. ¿Saben las cosas que ha tenido que pasar la iglesia a través de todos estos siglos? Han sido tremendos. El Señor ha estado con la iglesia defendiéndola y por eso hemos perseverado. Pero también el Señor no puede bendecir a una iglesia que hace lo malo. No puede bendecir una iglesia dividida. No puede bendecir una iglesia que tiene inmoralidades, o que los pastores o los líderes no son adecuados, no tienen el carácter que tienen que ser como seguidores de Jesucristo. Mi hermano querido, y Dios quiera y permita que tu iglesia pueda ser una iglesia imitadora de aquellos de los que por la fe y también por un carácter santo heredan las promesas. Estamos seguros de que el Señor de toda tribu, pueblo, lengua y nación, en aquel día final, en Apocalipsis, tendrá un pueblo. Y lo dice Apocalipsis, capítulo 7. He conocido tantos cristianos de distintas latitudes, cristianos bajo distintos regímenes sociales, cristianos con distinto tipo de conformación cultural, cristianos con distinto tipo de valores materiales, algunos con casas muy buenas, otros con pequeñas casas. Algunos a veces han estado equivocados y han pensado que los únicos que hay humildes son los que no tienen nada. Y he visto algunos de esos que no tienen nada, que parecían humildes cuando tuvieron, oiga,
Se olvidaron de los que estaban como ellos y la humildad se les fue para los pies. Entonces, aprendimos que la humildad no es tener o no tener. La humildad es vivir con el corazón blandito hacia la necesidad de los demás. Ser humilde es reconocer que todas las almas son del Señor, que todas las personas tienen el mismo derecho. Esto no significa de que las personas no tienen que cambiar. La iglesia de Jesucristo no es un lugar donde dentro de ella esté el mundo. No, hay una separación. Tú puedes ser mundano. Pablo era un asesino, pero se convirtió de las tinieblas a la luz. La iglesia no puede mezclar lo santo con lo profano. Eso es un error. Nos podemos llevar con todo el mundo, amar a todo el mundo, predicarle a todo el mundo y dar un abrazo a todo el mundo. Pero el especial tesoro de Dios es una iglesia santa, pura y sin mancha. No de bla, 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 sino de verdad. Una iglesia que dé testimonio de que es seguidora de Cristo. El mundo lo necesita. Hay tantos palabreros y tantos falsantes por ahí que el mundo necesita. No importa que tú digas que hay que ser fieles al Señor y quieres vivir en una moralidad que a veces el mundo no la quiere aceptar. Te va a aceptar tu vida si la ves de verdad. No con una mano de por acá y la otra por allá. Es hora de que comprendas que ni el pueblo de Israel pudo vencer, como decía él por la mañana, cuando perdió al Dios del arca. No el arca no le daba poder. Quien le daba poder es el Dios del arca, el Dios del pacto, el Dios que le dijo: si tú cumples tu pacto conmigo, yo lo voy a cumplir contigo. Siempre voy a hacerte fiel. Solamente tú no me seas infiel. Ese es el llamado a Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros. Dio su vida en la cruz. Y el Padre de Cristo está esperando que tú y yo sigamos a su Hijo. Si lo seguimos, la mano bendita de Dios estará sobre nosotros y sobre la iglesia a través de los siglos. Por eso damos gracias al Señor por aquellos hermanos fieles que fueron fieles no solamente al Señor, sino también a la iglesia Sion. Tenemos hermanos que le han pasado por delante a 35 iglesias para poder sostener la iglesia Sion, porque la amaban desde antes, porque estaban ahí. Y yo respeto a todo el que ama y sostiene a su iglesia. Esto no es la iglesia más cercana, esto es la iglesia que tú amas, donde tienes a tus hermanos, donde de verdad tú puedes servir al Señor. A veces es la más cercana. Qué bueno es que toda gente pueda tener una iglesia en su barrio, y si no, pues tienes que crearla. Eso es crecimiento. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios bendiga a todos los miembros de Sion. Dios bendiga a los congregados. Queremos que ustedes manden sus mensajes. Mándenle, Mirna, un mensajito, sea texto, sea lo que sea. Mándele saludos a los que están oyendo. Ya hoy me decía la hermana Aida que hay personas, amigas de ella aquí en Miami Springs y hasta en Puerto Rico, en otros lugares, que están escuchando estos cultos. Queremos saludar a todos aquellos que le están dando al Señor una oportunidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor está con ustedes y con nosotros. Queremos terminar cantando una estrofa de un himno que la hermana Mirna nos va a escoger. ¿Cuál es el himno? Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor, Jesús, el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor.
Le esperamos el miércoles. Dios les bendiga. Es nuestro deseo. Bendiciones, hermanos. Dios el Espíritu Santo llamándonos está. Dentro del corazón a ser fieles otra vez. Primero a Dios, luego al hogar. Fieles en nuestro ser y en lo que Él nos da. Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta el fin mi todo doy. Y por la gracia del Señor respondo al llamar. Comprendo que ningún hombre puede vencer sin el Espíritu Santo que nos da el poder. Por voluntad elijo ser todo lo que el Padre me ha llamado a ser. Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta el fin mi todo doy. Y por la gracia del Señor respondo al llamar. Él nos llama a nuestras esposas e hijos también, a nuestro corazón guardar, la meta lograr, el premio alcanzar. Respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta el fin mi todo doy. Y por la gracia del Señor respondo al llamar con decisión. Elijo aquí mis días vivir un hombre fiel. Y hasta el fin mi todo doy. Y por la gracia del Señor respondo al llamar. Y por la gracia del Señor respondo al llamar.